Cuando pensamos en salud, lo primero que nos viene a la cabeza son doctores, hospitales o hábitos como hacer ejercicio, comer bien, meditar. Pero la verdad es que tu colonia, tu salario o el nivel de estudios de tu familia pueden influir tanto o mucho más que un medicamento. Esa es la ciencia de lo que esta semana hemos estado leyendo respecto a los determinantes sociales de la salud. Bienvenidos a un capítulo más de Sociología de la Salud. Mi nombre es Tabata Medina. Comenzamos con este episodio sobre salud, desigualdad y determinantes sociales. Las lecturas analizadas de esta semana estarán citadas en la cajita de descripción. Y estas lecturas coinciden en algo, en el lema de Sociología de la Salud. La salud no depende solo de lo biológico, sino de las condiciones sociales y económicas en las que nacemos, estudiamos, trabajamos y envejecemos. Luz Estela Álvarez nos recuerda que no basta con hablar de factores de riesgo como fumar o beber. También habría que analizar lo estructural, cómo la pobreza o el acceso desigual a la vivienda influyen en la salud. Bell, Goldband y Marmont muestran que la salud no se distribuye al azar. Sigue un patrón según la clase social, el género, la educación y hasta la participación política. Lema plantea que la salud es un derecho humano, que las inequidades son injusticias evitables, no son diferencias naturales, son desigualdades construidas. Y Obregón nos hace mirar hacia arriba. ¿Qué papel juegan organismos internacionales como la OMS? Su discurso habla de equidad, pero muchas veces no cuestionan a fondo el sistema global que genera esas mismas desigualdades. La salud es también política, es también economía y justicia social. Lo difícil de esta semana fue distinguir entre conceptos que parecen lo mismo, pero que tienen implicaciones muy distintas. Por ejemplo, el concepto de factor de riesgo es que esto es algo más inmediato, concreto, como fumar, llevar una mala alimentación o no hacer ejercicio. En cambio, el determinante social va más allá de la pobreza, la falta de educación o la precariedad laboral que aumenta la probabilidad de que alguien fume, coma mal o no pueda cuidar de su salud. Es como la raíz invisible de lo que vemos en la superficie. Otro punto también que puede ser un poco enredado es la diferencia entre desigualdad e inequidad. La desigualdad describe que hay diferencias entre grupos, por ejemplo, que un barrio tenga más hospitales que otro. Y la inequidad, en cambio, resalta que estas diferencias son injustas y evitables, porque este barrio tiene menos hospitales si las necesidades son mayores. Es muy probable que si es tu primera cercanía a la sociología de la salud, estos conceptos puedan parecer confusos, y es normal perderse entre tantas definiciones y matices. Pero está ahí la clave, en entender que la salud no depende solo de decisiones individuales, sino de estructuras sociales que colocan a unas personas en desventaja desde el inicio. Y cuando comprendemos esto, también entendemos que hablar de la salud es hablar de justicia social. Y si bien pudiera ser algo que para muchos es obvio, que la pobreza puede significar enfermedad, esto tiene un nombre. Se llama gradiente social de la salud. La evidencia demuestra que no basta con comparar a los ricos y los pobres. En cada escalón más abajo de la escala social, la salud empeora. Esto fue lo más sorprendente para mí, que esto tuviera nombre. Y esto significa que las personas con menos ingresos no solo tienen más probabilidades de enfermarse, sino que además viven menos años. Padecen de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión o enfrentan mayores barreras para recibir atención médica. Incluso dentro de la clase media hay diferencias claras. ¿Quién puede pagar un seguro privado, que accede a tratamientos rápidos y de calidad, y quién depende únicamente del sistema público, que tiene que enfrentarse a esperar durante mucho tiempo y a una menor cobertura de su servicio público? Este gradiente social nos recuerda que la salud está atravesada por la vivencia, la educación,
el transporte y hasta la seguridad de un lugar. Cada uno de estos factores se acumula y poco a poco va desgastando el cuerpo. La otra idea que me cambió la perspectiva fue entender la salud como un bien público global. Enfermedades como el COVID-19, el VIH-Sida o la influenza no respetan fronteras. Si un país no lograra vacunar a su población, la amenaza persiste para todos. Y esto afecta directamente a la salud porque la falta de coordinación internacional prolonga las epidemias, genera nuevas variantes y multiplica el riesgo. En otras palabras, el gradiente social afecta nuestra salud de manera personal, marcando diferencias en nuestras oportunidades de vivir sanos, mientras que la salud como el bien público global recuerda que esas diferencias se conectan entre países y regiones. Si no hay justicia social dentro y fuera de nuestras fronteras, la salud seguirá siendo un privilegio. En México, por ejemplo, la esperanza de vida puede variar hasta 10 años entre quienes viven en zonas urbanas con servicios médicos y quienes habitan comunidades rurales o indígenas sin acceso constante a hospitales. Estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión o la obesidad afectan con mayor fuerza a los sectores más pobres, porque sus opciones de alimentación suelen estar limitadas a comida barata y ultraprocesada. Incluso en las ciudades grandes, las diferencias son claras. En colonias con parques y seguridad es más fácil salir a caminar o a hacer ejercicio. En cambio, en barrios inseguros, las personas se encierran en su casa, lo que aumenta el senderismo con el riesgo a enfermarse. Nuevamente, como ejemplo, en la pandemia del COVID-19, hizo esto muy visible. En América Latina, quienes tenían que salir a trabajar diario en transporte público fueron los más expuestos al contagio, mientras quien podía hacer home office estaban mucho más protegidos. Y esa diferencia trajo a miles de muertes inevitables. Y es que la distribución global de las vacunas demostró que mientras los países ricos lograran vacunar a la mayoría de sus poblaciones en meses, muchas de las regiones de América Latina el proceso fue mucho más lento, dejando a millones de personas vulnerables y permitiendo la aparición de nuevas variantes de virus. En otras palabras, en nuestra región, la salud se ve afectada tanto por el gradiente social dentro de cada país como por la falta de equidad de cooperación global. Y al final, ambas desigualdades se reflejan en la vida y en la muerte de miles de personas. Viéndolo de esta manera, me parece pertinente preguntarnos, ¿realmente los programas de becas, vivienda o seguros médicos logran reducir las desigualdades en la salud? ¿O solo funcionan como soluciones temporales? En México, el Seguro Popular, o ahora llamado INSABI, se crearon con la promesa de una cobertura universal, pero persisten enormes diferencias. Mientras algunas familias acceden a hospitales de alta especialidad, otras tienen que recorrer horas para llegar a una clínica que no tiene medicamentos suficientes o especialistas. Y estos datos duros que se aventa el INEGI y la Secretaría de Salud, que declaran que la esperanza de vida en comunidades indígenas puede ser hasta de 8 años menor que en zonas urbanas con más infraestructura, ¿cómo es que es posible que dentro de un mismo país existan dos realidades tan diferentes para algo tan básico como vivir? ¿Qué es lo que causa que esta esperanza de vida sea menor? ¿Sus posibilidades de alimento, de agua potable, de trabajo, de cuidado de salud, de prevención, de atención? ¿En dónde estamos fallando? Y en un plano más global, estaría interesante saber qué poder tienen estas grandes fundaciones privadas como la de Bill y Melinda Gates para decidir qué enfermedades o vacunas reciben más inversión. Y es que durante el COVID-19 vivimos cómo las alianzas de farmacéuticas priorizaron la rapidez del mercado antes la equidad que la distribución. Estas preguntas no solo serían como un ejercicio académico, sino también es un trasfondo de reconocer que detrás de la estadística hay vidas y que estas vidas podrían mejorar o empeorar
según cómo se diseñan las políticas públicas y quién tiene la voz en la toma de decisiones de la salud global. Hey, pero esto no solo son teorías, ¿eh? Esto lo puedo ver en mi vida diaria todo el tiempo. En mi colonia es más fácil y mucho más barato encontrar comida rápida que frutas frescas, o una ensaladita, o una buena cantidad de proteínas sin grasa. Esto refleja un determinante social de la salud, el entorno alimentario. No todos tenemos las mismas condiciones para elegir lo que comemos, y esas diferencias influyen directamente en la obesidad o la diabetes. Muchas veces terminas optando por comer algo rápido, no solo porque es más barato, sino también porque no tienes tiempo. Que Tijuana está llena de matices, diferentes estilos de vida conviviendo. Mientras unos pagan gimnasio y suplementos, otros enfrentan barreras estructurales que les impide llevar un estilo de vida saludable. Imagínate llegar a tu casa después de una jornada de 9-10 horas y que tu transporte haya tomado entre 2 a 3 horas más a llegar de tu trabajo a tu casa. ¿Dónde te queda el tiempo para planificar tus alimentos? ¿Dónde te queda ese tiempo para ejercitarte? Y si cerca de tu casa no hay un lugar seguro donde ejercitarte, ahí se nota el gradiente social de la salud. No solamente es una brecha entre ricos y pobres, sino estos escalones intermedios que también condicionan cómo nos enfermamos y cuánto vivimos. No es lo mismo poder tener acceso a servicios médicos privados y tratamientos especializados donde la atención va a ser inmediata, a en cambio asistir a un centro de salud donde las esperas son largas, no hay una especialización, todo es generalidad y además tu salario está en juego. Muchas personas prefieren acudir a un similares y tomarse algo rápido para sentirse mejor y poder seguir trabajando. ¿Dónde está la salud en eso? ¿Cómo combatir la enfermedad cuando no hay tiempo? En mi colonia, así como en muchas otras, la comida sana cuesta más. Y estas zonas no son de tantos recursos como donde pueda haber parques o gimnasios que sean espacios seguros para tener alguna actividad física. Esa es la diferencia entre desigualdad e inequidad. Tener condiciones distintas y que estas diferencias sean injustas y evitables. ¿Por qué en mi colonia tendríamos menos acceso a fortalecer la salud? Yo lo vivo todavía más claro con el acceso al sistema de salud. Algunos conocidos piden consulta privada y son atendidos en el día, y en mi comunidad conseguir una cita en un sistema público puede tardar más de 3 meses. Y sí, si necesitas alguna atención especializada. Ese es un ejemplo de inequidad en el acceso de servicios sanitarios, en que la práctica demuestra que la salud como derecho no es igual para todos. Incluso en las brigadas universitarias me di cuenta de que muchas enfermedades no tienen que ver con la genética, sino con determinantes sociales, como la falta de agua potable, la violencia o el desempleo. Ahí entendí todo lo que dice la teoría, que la salud y la enfermedad están moldeadas por el lugar en donde nacemos, donde estudiamos y donde trabajamos o vivimos. Esas son experiencias propias que las veo determinantes. Y después de esta pequeña reflexión, creo que queda claro que la medicina salva vidas, pero la justicia social salva sociedades. Si queremos más salud, necesitamos más equidad. La gran pregunta es, ¿nos quedaremos en el discurso de la inclusión o realmente cambiaremos las estructuras que producen esta desigualdad? La salud no es solo ausencia de enfermedad, es justicia social.